Agricultura en Santiago 92.1, Los Ángeles 100.5. A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen cada mañana para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada al Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada al Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea. Hoy es el último día de 2019, pero como sabemos, el 2020 ya está en juego. Pero este día final debe jugarse hasta el último minuto. ¿Por qué? Porque la víspera del Año Nuevo va a ser muy tensa. Sectores de la oposición y agrupaciones que empujan las movilizaciones buscan tomarse la Plaza Italia hoy para recibir 2020 en un ambiente festivo movilizado. Como todas las manifestaciones masivas en ese lugar han terminado mal, la Intendencia Metropolitana prepara junto a Carabineros una estrategia para evitar desmanes y saqueos. Pese a este desafío que enfrenta hoy la autoridad, los diputados opositores anunciaron ayer la presentación de una acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara, que se va a votar el jueves y que tendría el apoyo suficiente para aprobarse al menos en la Cámara Baja. Es decir, la región metropolitana vivirá este día desafiante en términos de orden público, con su máxima autoridad amenazada por las fuerzas opositoras que controlan el poder legislativo. No va a ser una víspera normal de Año Nuevo. En Santiago se suspendieron todos los espectáculos de fuegos artificiales y la única pirotecnia que ilumine el cielo capitalino va a ser probablemente la que provea las barras bravas o los narcos, que son fanáticos de su uso. O estarán en manos de personas comunes y corrientes que compraron fuegos artificiales en el comercio clandestino. Este año subió considerablemente el número de niños quemados por manipular pirotecnia ilegal, la que volvió a proliferar dada la falta de control. Así, lamentablemente, termina el 2019 con todo tipo de sentimientos encontrados. Pocas veces se ha deseado con tanta fuerza que el próximo año sea mejor que el que se va. Soy la periodista Magdalena Olea y están escuchando La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, hoy día estamos con Mariana Elwin y también conectados con José Antonio Viera Gallo. Muy buenos días a los dos. Hola Magdalena. Hola Mariana. Hola José Antonio. ¿Qué tal? A las dos, mucho gusto. Muy buenos días. Bueno, hoy día, como dije, es el último día del año. Además, también hay que decirlo, el último día de la década, que partió con un mega terremoto el 27 de febrero del año 2010 y terminó con este mega terremoto político, social, el 18 de octubre de este año. Quiero saber primero, Mariana, ¿cómo tú evalúas esto? ¿Qué balance haces de este año, de la década también? Sí. ¿Cómo lo ves? A ver, creo que Chile no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. O sea, esta ha sido una década mala o una década difícil, o una década diferente en el mundo en general. O sea, uno puede ver, por ejemplo, que hemos oscilado entre populismos y nuevos autoritarismos en el mundo, y a mí me parece que lo que está detrás es una crisis de las convicciones democráticas y también un arreglo de la democracia a una sociedad que ha cambiado muy radicalmente en las últimas décadas, y muy profundamente. En Chile, por ejemplo, yo creo que estamos viendo las grietas de una modernización muy rápida y muy tardía también en relación a otras naciones. Ahora, pero uno puede ver, por ejemplo, que en el mundo hay crisis de liderazgo
y reitero, una crisis también de convicciones democráticas. Pues tenemos el ejemplo de Trump, el Brexit. España, ¿cuánto le ha costado a España armar gobierno? Italia, puede hablar José Antonio, Turquía, bueno, y qué decir América Latina. O sea, en América Latina tuvimos unas décadas de progreso y hoy día ese progreso se ve cuestionado, estancado, y tenemos los casos de Bolivia, de Argentina, de Venezuela. Argentina está empezando un nuevo gobierno, pero la verdad es que con una sociedad profundamente dividida. Venezuela, que decir, está en el suelo. Cuba ya es parte del panorama, con una influencia en América Latina que todavía yo creo que no somos capaces de valorar bien. Y en fin, también Colombia ha tenido problemas, México, qué decir. Entonces creo que, no sé si mal de muchos consuelo de tontos, se puede decir, pero estamos viviendo en un contexto en que hay una crisis de la democracia, tal como la hemos conocido, y también hay una crisis de liderazgos políticos que sean capaces de aunar porque la sociedad es más diversa, porque es más compleja, es más difícil, y tenemos estos liderazgos que han aparecido populistas y autoritarios que son tremendamente nocivos. En el mundo. José Antonio, ¿tú cómo lo ves? ¿Es una crisis global? Sí, efectivamente, yo creo que todo partió con la crisis subprime del 2008, que remeció profundamente el mundo occidental, principalmente, digamos, la forma que había asumido el capitalismo, y eso provocó en todos los países problemas económicos, sociales, de expectativa. Entonces no cabe duda que eso después repercute en el mundo político. Y esa crisis no fue superada en profundidad, sino que fue, digámoslo un poquito así, maquillada. O sea, hubo ajustes importantes, pero no se entró a fondo del problema de la globalización financiera, que tampoco es tan fácil de regular. Y ante eso tenemos una globalización muy poco controlada, donde la política se muestra bastante, impotente frente a los procesos y decisiones económicas, principalmente de las grandes multinacionales, etcétera, o de los fondos. Entonces la gente pierde confianza en las instituciones, se ve que está a la deriva, a veces cambia el gobierno y después esos gobiernos pueden hacer poco. Entonces, sin duda que estamos en un momento difícil, pero yo también quiero mirar con esperanza. O sea, también hay cosas positivas en este periodo. Principalmente el gran cambio, yo creo, se da con las comunicaciones y la enorme expansión y capacidad que tiene hoy día el ciudadano común de informarse, de comunicar sus pensamientos, sus trabajos. Es impresionante. Por ejemplo, las bibliotecas ya han perdido mucho sentido porque uno todo lo encuentra en la internet. Se comunica con sus pares académicos o políticos o de cualquiera de las distintas llamadas, entre comillas, tribus que se forman en la red. Eso también va a cambiar mucho el mundo, digamos. Entonces, claro, estamos en un periodo de tensión y de conflicto, pero yo trato de mirar las cosas con cierto optimismo. En eso nos tocó vivir, ese es el mundo que nos toca, ese es el que hay que gobernar, ese es el que hay que conducir. Bueno, así es. Pero ¿cómo lo ven también acá en Chile? Porque si bien, bueno, hay que ver las cosas con el vaso medio lleno, con optimismo, como dice José Antonio, es un poco difícil, siendo que diciembre, por ejemplo, no va a ser recordado finalmente como un mes con pura paz y amor por Navidad o con pura celebración como otro año, el Año Nuevo. Por ejemplo, estamos viendo las cifras de despido que batieron récord, el artículo de necesidades de la empresa, récord. Ha sido el peor mes desde el comienzo de la crisis, y en eso yo quiero preguntarles cómo lo ven el escenario económico, el escenario futuro, cuáles son las expectativas que tienen con respecto a Chile ya específicamente. A ver, yo creo que en Chile hemos vivido ese deterioro los últimos años, los últimos 10 años también. O sea, por ejemplo, crisis de liderazgo. O sea, es
un país que se ha repetido 2 presidentes en 10 años, y en 15 años se ha repetido 2 presidentes. Bachelet y el presidente Piñera. Después pienso que los políticos dejaron de tener convicciones. Creo que el tema de las redes sociales, que a mí me parece que es un avance de la humanidad impactante, pero estamos viviendo la etapa riesgosa de las redes. Estas redes hoy día que uno pensó que iban a ser factores de información, de unidad, de comunicación, resulta que están siendo factores de tribus, y de fortalecer tribus, de polarización, y de polarización, y de fake news, y de odiosidad, y de donde es como el baño el resumidero de las basuras, por ejemplo, o la fake news, por ejemplo, la desinformación que se produce también por redes sociales. Y entonces yo siento que con todo la arremetida que ha habido aquí en Chile, la crisis que hemos vivido los últimos 70 días, no sé cuántos van, ha sido tan brutal, y sin embargo siento que este país, a diferencia de lo que pudiera haber pasado en cualquier otro país latinoamericano, ha resistido, su institucionalidad ha resistido. O sea, las cosas se están encauzando institucionalmente. Ahora, tengo un montón de críticas, o sea, no puedo entender que los parlamentarios, en vez de, y el gobierno también, en vez de trabajar en conjunto con una mirada más de largo plazo y de decir, oye, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo?, estén interpelando, acusando, malgastando su tiempo en algo que fomenta mayormente la división. Por la acusación constitucional contra el intendente, por ejemplo. Por ejemplo, creo que ahora, o sea, si a mí me preguntan lo de hoy día, o sea, es muy difícil, porque aquí hay un sector del país que dice esto es poner los carabineros en la plaza es una provocación. Y hay otro sector que dice dejar la plaza a su no sé, suelta, a lo que pase, es una o sea, en el fondo es saltarse el Estado de Derecho. Entonces es muy complejo lo que estamos viviendo. Sin embargo, creo que hasta el momento este país, las instituciones de este país, debilitadas, con políticos que yo siento que les ha faltado altura de mira, de lado y lado, sin embargo han resistido, y ahí me parece que hay un factor de esperanza y de poner mucho foco en cómo fortalecer esas instituciones, y el proceso constituyente yo creo que va a ser importante en ese sentido. José Antonio, ¿cómo ves tú todo esto que dice Mariana? Pusiste muchos puntos sobre la mesa. Efectivamente también está lo del copamiento en Plaza Italia, lo del intendente. ¿Cómo ves tú todo esto que está sucediendo? A ver, yo primero, a diferencia de lo que dijo el presidente, creo que estamos en el medio de la crisis. Y no me atrevería a hacer una afirmación tan categórica como diciendo que lo peor ya pasó. Ojalá, pero eso es más bien un buen deseo que un diagnóstico. Siendo que estamos en el medio, efectivamente, como decía Mariana, las instituciones siguen funcionando y se ve un cierto camino, ¿no? Hay un camino de plebiscito. Para mí lo más importante es que vote mucha gente, ojalá que así sea, ojalá que en vez de protestar tanto, toda la gente saliera a buscar votos para su opción, sí o no, pero que se encauzara la energía en la gran disyuntiva del plebiscito. Eso sería una cosa, digamos, positiva. No sé si va a ocurrir. Me temo a veces que puede votar poca gente, pero no sé, es una incógnita. Y después de que pasemos esa valla, que espero que voten más del 50%, no como en las últimas elecciones,
viene la gran elección fuera de gobernador, que es algo nuevo, y concejal y alcalde, la gran elección de esta asamblea, y ahí se va a jugar mucho quién va a tener la mayoría, cómo se construyen los 2/3, etcétera. Entonces también ahí hay un gran desafío político, no solo para los partidos, sino que también para los ciudadanos que estén interesados en el futuro del país. Yo trato de mirar eso con esperanza, pero evidentemente que hay muchas tareas que realizar para que eso resulte bien. Y muchos miedos también. Se han hablado de 2 años de incertidumbre, por ejemplo. No, incertidumbre, estamos en el medio de la incertidumbre y eso nos va a acompañar todo el 2020 o más. De eso, el que busque certeza no las va a encontrar. Pero así es la vida, pues. No se saca, que se saca uno con lamentar. La segunda cosa es que el presidente hizo 2 anuncios en la tercera que me parecieron muy interesantes. Ahora, hay que ver el contenido. Dice que en los próximos días va a mandar la reforma previsional. Bueno, dependerá mucho de la envergadura. Ahí, por ejemplo, yo creo que debiera de todas maneras establecerse alguna suerte de, cambiemos el nombre, pero de institución estatal que se ocupe de las mismas tareas que hace la AFP. Eso pienso que es lo mínimo que puede mandar. Pero pienso también que puede mandar reformas más de fondo al sistema de pensiones. No solo para aumentar el pilar solidario, sino que también para, por ejemplo, desvincular recaudación de administración, en fin, y que no se llamen más AFP, en fin, o sea, se puede hacer una cirugía mayor. Y eso será una gran tarea del Parlamento, como dice Ana Mariana, para que se pueda lograr las mayorías que lo hagan posible. Y lo mismo en la salud. Por ejemplo, se habla ahora de un plan único de salud. Eso sería muy positivo. Que ese plan único fueran los fondos de todos los chilenos, independientemente que uno después pueda tomar, el que tenga más dinero pueda tomar un seguro complementario, pero que, por ejemplo, el 7% no puede ir a las ISAPRES, sino que va todo a un mismo fondo. Y después cada cual hace su mejoría de plan si tiene condiciones para hacerlo. Y también dijo el presidente que en FONASA no iba a haber más tiempos de espera. Eso sería un éxito gigantesco. O sea, tenemos grandes tareas que coinciden además con lo que la gente quiere. O sea, tenemos una tarea política, tenemos una tarea social, que tiene 2 aspectos, las pensiones y la salud. Bueno, y después habrá 1000 otras cosas que hacer. O sea, yo veo como que podemos, si hubiera buena voluntad de parte de las fuerzas políticas y hubiera mayor sensatez de las fuerzas sociales, puede este país empezar una nueva etapa con entusiasmo. Grandes desafíos. Sí. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a seguir conversando a la vuelta. Estamos conversando con Mariana Alegüen y José Antonio Viera Gallo. Hoy nos acompaña la Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leyda. Sauvignon Blanc es una variedad que muestra su mayor expresión en valles de clima frío, donde alcanza su mayor potencial aromático y equilibrada acidez. Fue la primera variedad que se plantó en el Valle de Leyda, en Viña Garcés Silva. Su terroir único con vista al mar, enfriado por las brisas marinas del Océano Pacífico, dan origen a vinos elegantes y aromáticos que te harán viajar por la costa, sentir la leve brisa del mar y la fuerza del oleaje. Ideal para acompañar mariscos, ostras o pescados suaves. Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. Ay, la oficina es un horno. Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. Perfecto para hidratarnos. Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa. ¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueña sin límites. Es La Mirada Líbero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea. Ya estamos de vuelta en Mirada Líbero en Agricultura con José Antonio Viragallo y Mariana Elwin. José Antonio, tú querías hacer una especie de balance de la concertación del mundo político. ¿Cuál es tu mirada? No, lo que pasa es que la CEPAL sacó un resumen muy elocuente de lo que fueron los años de la concertación desde el 90, cuando asumió don Patricio Elwin, hasta 2018. Y eso ha circulado por las redes, para que también en las redes no circulen solo noticias falsas, sino que también noticias buenas. Esta es una buena noticia. Y ahí se muestra cómo Chile en estos años progresó de una manera inimaginable, de la cual muchas veces no estamos conscientes, porque nos parece natural, desde que dejó Pinochet en el campo económico, en el campo social, en la disminución de la desigualdad. O sea, es un balance en cifras, pero que es como quien dijera un fuerte exocet político. Y lo digo esto importante porque el próximo año se cumplen 30 años que don Patricio asume la presidencia y comienzan los gobiernos de la concertación. Y yo creo que será un momento, no para intentar volver al pasado, pero sí para que a raíz de la valoración de ese pasado podamos mirar con mayor confianza el futuro. Porque lo que yo no comparto para nada del movimiento actual es la crítica despiadada a los 30 años que llaman, esto es culpa de los 30 años, etcétera. Eso es una gran mistificación. Entonces yo creo que va a llegar el momento, a partir de marzo, en que por lo menos mucha gente que pensamos lo que yo estoy afirmando, vamos a tener la oportunidad para mostrar lo que fueron esos 30 años, que también hubo problemas, no cabe duda si así es la política, pero un balance muy, muy positivo. Se cumplen también los 20 años de que Ricardo Lagos llegó al gobierno, y creo que también eso, para personas que tienen una visión socialista, democrática, progresista, es también un hito muy importante, porque era de nuevo la llegada de un presidente que después de la muerte del presidente Allende habría la posibilidad de un gobierno de amplias mayorías en una visión, digamos, de progreso con ideas sociales. Entonces, hay muchas cosas positivas en la CEPAL, que también es un organismo que yo creo que no se puede discutir su objetividad. Y yo que he comentado esto por las redes sociales con amigos de derecha, esos también reconocen todos esos progresos. Sí. Entonces también es interesante, porque muchas de estas cosas se hicieron con el apoyo de ellos después de muchas discusiones y luchas, pero muchas también se hicieron pese a la oposición que la derecha tenía en el Parlamento. Y muchos de los problemas que hoy tenemos fue porque la derecha no lo hizo a tiempo, los cambios que eran necesarios realizar. Pero bueno, todo ese debate yo creo que será muy importante que se haga el próximo año a vuelta de vacaciones. Yo comparto mucho lo que tú dices. Imagínate, o sea, cuando se dice aquí que 30 años de abuso, 30 años del mismo sistema de Pinochet, eso es completamente falso, tanto en lo económico como en lo social y en lo político. Y por último, sí quiero decir que desgraciadamente ha sido el mismo mundo de la concertación el que ha negado estos avances. Y creo que ahí hay uno de los problemas mayores de la crisis posterior, porque cuando quienes impulsaron esos avances empiezan a renegar de ellos, la verdad es que tú le estás diciendo a la gente, todo lo hicimos mal, y eso es lo que ha pasado, y hoy día es una paradoja, porque quienes están defendiendo esos números
o esos datos que entrega la CEPAL, bueno, aparece siendo la derecha, que en muchos casos se opuso a esos cambios, o los hizo a contrapelo, y en cambio los que dicen no, esos datos no sirven, lo que hay es la sensación térmica de esta desigualdad, de esta ira, de esta desconfianza, que toda es real, pero renegar de lo que se hizo creo que ha sido uno de los errores más grandes de la concertación y que nos ha llevado a la crisis que tenemos hoy día, entre otros factores, pero ese ha sido un factor importante. Se ha criticado mucho el rol de la oposición, también se ha hablado del escenario en general, político, está polarizado, que está complicado llegar a acuerdos, ¿cierto? Crispado. Yo quiero preguntarles cómo ven la unidad, nos queda pocos minutos, del futuro de los partidos políticos de izquierda, de la ex concertación, ex nueva mayoría, si creen que van a volver a unirse, que van a lograr también encauzar lo que está pasando ahora en este momento con la crisis, y poder llegar a acuerdos finalmente, del mundo político en general. Mira, yo lo único que haría sería retomar las palabras de José Antonio, de decir, aquí se requiere buena voluntad. Y también se requiere salir de la chimuchina chica, salir de la pelea chica. La crisis que estamos viviendo es muy profunda y por lo tanto aquí, o sea, el mundo político tiene que hacer un esfuerzo de ponerse de acuerdo, de mirar el bien del país, de buena voluntad, de ponerse en el lugar del otro, de respetar al otro y de no seguir en la pelea pequeña que solo desgasta. Aquí hay que dedicarse a sacar adelante las grandes reformas sociales, hay que dedicarse a ver que el proceso constituyente sea un proceso bien hecho, a pacificar los ánimos en el país y no a seguir, no a incentivar que sigan exaltándose. Creo que se requiere altura de mira y buena voluntad de la clase política para poder abordar bien la crisis y salir bien parados de ella, porque aquí podemos salir bien o mal. Podemos tener después un país mejor o también podemos tener un país que sea peor. Y eso no es fantasía. Venezuela era el país más desarrollado de América Latina hace 20 años atrás y hoy día veamos cómo está. Bueno, nos tenemos que despedir. Les doy las gracias a los dos, como siempre, Mariana y José Antonio. Muy importante su opinión, muy importante tenerlo en este programa y les doy a los dos un muy feliz año nuevo. Espero que los desafíos que tengamos y eso que estamos conversando se puedan encauzar y sean buenos desafíos y ojalá tener la mirada de esperanza y la visión optimista, como dice José Antonio. Muchas gracias, José Antonio. Felicidades para todos y también para ustedes dos y para los que escuchan este programa. Muchas gracias. Que tengan Adiós. Buen año nuevo. Un abrazo. Antes de irnos a comerciales, hoy nos acompaña la Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leida. Ya volvemos. Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar, donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza. Es un orgullo contar contigo, servirte en todo, traerte abrigo. Yo te saludo, también me despido. Tutti el calore a la perfección. Rápido hacemos el mejor servicio. Abastible, una sinfonía en servicio. ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueña sin límites.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. En agricultura es hora de El Minuto en la Historia con Carmen Ibáñez, una presentación de Antiax. ¿Sabe usted cuáles eran las diferencias entre Arturo Alessandri y su hijo Jorge Alessandri? El padre era puro corazón y actuaba por intuiciones. El hijo prefería las deducciones y la lógica fría. El primero estuvo rodeado de mujeres y el segundo fue soltero. Uno tenía personalidad extrovertida y fue líder de masas. El otro introvertido y nunca quiso ser político. Uno agnóstico y el otro muy creyente. Tantas diferencias hacen difícil pensar que estos dos hombres fueron padre e hijo y ambos presidentes de Chile. Fue El Minuto en la Historia con Carmen Ibáñez y la participación de la historiadora Carmen Godoy. Una presentación de Antiax. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. Sabe ser en cheveca, en yabosé, con hoja de nap en panicho. Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con do de cor de tas chebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. Es La Mirada Líbero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea. Ya estamos de vuelta en Mirada Líbero en Agricultura. El viernes de la semana pasada se produjeron varios hechos muy violentos en Santiago, en regiones también. Entre ellos, un grupo de más de 100 encapuchados incendió la sede de la Universidad San Sebastián, ubicada en Avenida Bellavista con Pío Nono, en pleno barrio Bellavista, provocando muchos daños. Para conversar sobre este tema, estamos con el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson. Muy bien. Gracias, Magdalena, por la invitación. Efectivamente, el día viernes fue un ataque violento, un asalto de una turba superior a 100 personas, todo esto muy planificado, por la forma en que se ingresó. Nosotros habíamos tenido un evento parecido a fines de octubre, donde no lograron botar la reja. Nosotros habíamos reforzado la reja, pero llegaron con galletas. O sea, cortaron la reja, entraron por un sector, que es por el lado de Pío Nono, y entraron también por el lado de Bellavista. Por lo tanto, hubo dos focos. Hubo incendio, ellos entraron con aceleradores químicos, incendiaron el nivel -1, se quemó el nivel -1, el nivel 1, y no siguió más adelante, ¿no es cierto? Porque primero llegaron fuerzas especiales, que no entraron, entre paréntesis, quienes entraron primero fueron los bomberos, y ellos salieron antes incluso que entraran los bomberos. Por lo tanto, aquí la cocina era llegar, incendiar el edificio y partir, y salir. ¿Y cómo se enteraron ustedes en el momento que estaban incendiando, que esto se estaba produciendo? Cuando se produjo el incendio en el Cine Arte en Alameda, ¿cierto? Hubo un grupo bastante significativo de gente que se agrupó ahí, ¿ya? Y como a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, se comenzaron a mover hacia el Puente Pío Nono, cruzaron el Puente Pío Nono. Pensamos nosotros, digamos, que era como muchas veces ha sucedido, digamos, gente que se empezó a agrupar en torno a la universidad, pero cuando nos dimos cuenta de que efectivamente había gente, primero que estaban muy conectados, con celulares llamaban unos a otros, eran un poco los testimonios de los guardias. ¿Estaban conectados por WhatsApp? Exactamente, se conectaban unos a otros, ¿cierto? Hay videos que están mostrando justamente eso, había muchos encapuchados, después se sacaron la capucha, o sea, casi al final estamos viviendo una situación donde los encapuchados se sacan la capucha, digamos, no les importa que los filmen, porque saben, digamos, que al final hay cierta impunidad. Entonces, ahora, lo que a mí me asalta como la gran duda. Primero, este es un hecho sin precedentes. Yo creo que sin precedentes, que en un sector que tal vez hoy día es el lugar emblemático en el país, ¿no es cierto?, que esta Plaza Baqueano, Universitario, o la Plaza de la Dignidad, ¿no es cierto?, se agrupa mucha gente. Nosotros estamos en el lugar, es el recinto universitario que está más cerca, digamos, de la plaza. Primero, un recinto universitario que hay que recordar,
acoge a más o menos 5.000 alumnos cada año, cada día, en distintas carreras. Es un lugar donde se hace investigación, se genera conocimiento, es un lugar, por lo tanto, con fines públicos, porque esto de la condición jurídica no define la calidad pública de una universidad. Es un lugar donde se hace investigación, se están haciendo investigación sobre cáncer, o sea, bienes públicos. Y es además un lugar donde nosotros atendemos más de 20.000 jóvenes, mayores o menores, ¿no es cierto?, de familia de bajo ingreso en la atención odontológica que tenemos nosotros en el edificio. Por tanto, es un recinto de servicio público a la comunidad que fue, como digo, saqueado, vandalizado. Y aquí hay dos preguntas que yo me he hecho, ¿no es cierto?, que son como las grandes dudas que arrojan todo este episodio muy, muy tremendo. Primero, la incapacidad que tenemos como país, y desde luego aquí hay una responsabilidad de parte de la autoridad pública, ¿no es cierto?, de poder defender un recinto universitario de este tamaño, de esta envergadura. Es un gobierno, creo yo, y lo digo con poquito dolor, ¿no es cierto?, muy voluntarista, con poca voluntad, sin embargo, y con poca capacidad e inteligencia para poder poner freno a esta violencia que permanentemente asola las calles de Santiago y del resto del país. Y que ha afectado además a 4 sedes universitarias. Exactamente, a otra que estaba al frente, que fue la Universidad de Pedro Valdivia. Entonces, estamos hablando de una situación, digamos, sistemática, y además de que nosotros tuvimos que, yo lo voy a decir también, porque yo llegué a las 9:30 de la noche, digamos, tuvimos que rogarle a la autoridad que llegaran con carabineros. A nosotros se nos acusa, digamos, que dejamos entrar fuerzas especiales. Fuerzas especiales no entraron. Entraron al final, digamos, un poco para mirar lo que estaba pasando una vez que había sucedido el fuego. Entonces, la primera pregunta, digamos, es cómo es posible, digamos, que la autoridad pública no sea capaz de defender un recinto universitario. Puede ser hoy día la Universidad San Sebastián, mañana puede ser otra universidad. Primera gran duda. Y la segunda gran duda es que definitivamente estamos frente a un estándar, un doble estándar, donde por un lado hay una clase política que rechaza la violencia, pero en forma retórica, muy empalagosa, y por otro lado, ¿no es cierto?, toda vez que el gobierno trata de imponer el orden que le corresponde legítimamente, son acusados constitucionalmente. Sacaron al ministro de Interior y van a sacar probablemente al intendente porque ha tratado de sacar, ¿no es cierto?, a esta turba, ¿no es cierto?, que se toma la plaza y que tiene prácticamente secuestrado un lugar público. Preventivo en Plaza Italia, claro. Entonces, son las dos grandes dudas que quedan. Usted, bueno, estamos conversando con el rector Carlos Williamson. Usted justamente escribió una carta en el Mercurio sobre este tema, en el que decía que hay una complicidad de la mala política, ¿cierto?, y este doble estándar. Quiero preguntarle cuál considera entonces que es la responsabilidad de la clase política frente al momento actual de crisis que estamos viviendo, cómo ha actuado, de qué manera se han condenado los hechos de violencia. Yo creo que estamos frente a una situación, voy a hablar en términos muy generales en el país, de cierta, que también lo menciona en la carta, de anomia moral, ¿no es cierto? La anomia moral ocurre cuando en una sociedad se pierden todos los valores, se pierde la escala de valores, donde no hay distinción entre el bien y el mal. Porque si uno dice, digamos, que es un bien que para un recinto universitario simplemente porque hay una legítima demanda, yo creo que estamos utilizando una noble causa que puede ser, ¿no es cierto?, la legítima demanda, con un fin, ¿no es cierto?, con un medio que es una maldad, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema de doble estándar, hay un problema de anomia moral, hay un problema claramente de falta de ética. Y yo la responsabilidad que le asigno a la clase política es que hoy día la clase política está diciendo, digamos, que ha pasado lo peor y que ya pasó la violencia y ahora tenemos que abocarnos a la agenda social. Eso no es cierto, eso es falso. La violencia sigue entronizada en las calles, no sabemos bien qué va a pasar, estamos pasando. Hay que recordar de que este incendio ocurrió pocos días después de Navidad, o sea, entre Pascua y Año Nuevo, donde dicen aquí en Pascua y Año Nuevo no va a pasar nada. Bueno, hoy día Año Nuevo, luego viene la PSU. Bueno, la PSU, no sabemos qué pasó con la PSU, viene enero, en febrero, ¿y qué va a pasar en marzo? Entonces la pregunta es, ¿se acabó la violencia? No se acabó la violencia. No se ha controlado aún el orden público. Entonces estamos discutiendo el tema del proceso constituyente, todo eso está muy bien, me parece muy bien. Pero yo creo que aquí hay una responsabilidad ética por parte de las autoridades políticas, no solamente del gobierno, sino también de las autoridades políticas en el Congreso, de poner freno a esta violencia que está desatada y que está provocando lo que yo llamaba una fractura profunda en el alma de nuestro país. Nuestra sociedad en este momento está enferma. No está terminal, pero está enferma. Rector Carlos Williamson, ustedes habían recibido amenazas previas al estar también tan cerca de la Plaza Baquedano, que es el epicentro del conflicto, y también preguntarle qué cree que se buscó hacer con esto, además claramente de los daños estructurales, físicos.
o sea, que se ven, digamos. ¿Esto es un mensaje de algo? ¿Cómo lo interpreta esto que sucedió con la universidad? Respecto a señales, nosotros habíamos recibido varias señales, como mencioné yo, fines de octubre, trataron de hacer lo mismo. La consigna en ese momento era quemar, o sea, la consigna, los filmes, los videos que tenemos nosotros, digamos, hay que quemar esta universidad. Ahora, ¿por qué esta universidad? A mí es de los temas donde yo creo que también tenemos mucha responsabilidad. Hay mucha responsabilidad política, ¿no es cierto?, de no salir en defensa de lo que es la actividad universitaria privada. Estamos hablando de la Universidad San Sebastián, es una universidad no solamente acreditada, licenciada por el Estado, entregado, ¿no es cierto?, la autonomía correspondiente, pero además 5 años de acreditación, lo cual revela, digamos, un nivel de calidad. No estamos hablando de una universidad cualquiera, una universidad que está acreditada, que está entregando hoy día títulos. Hay que recordar que esta universidad recibe prácticamente un 70% a primera generación en la universidad. Por lo tanto, son jóvenes que no tienen otra oportunidad para educarse sino entrar a la Universidad San Sebastián o muchas otras universidades privadas. Por lo tanto, el modelo de universidad privada está en cuestionamiento. En circunstancias, digamos que es un modelo, insisto, donde más allá de la calidad jurídica, es un modelo público, es un modelo de servicio a la comunidad. Nuestros estudiantes egresan, ¿ya?, inmediatamente pasan del quintil 1, 2 al quintil 5. Les cambia la vida. Entonces, aquí hay una situación, digamos, donde no hemos sido capaces, y también parte de responsabilidad nuestra, pero también es parte de responsabilidad del mundo político, de entender que las universidades privadas que hacen un servicio al país tienen que ser aceptadas lícitamente por lo que están haciendo y tienen que ser reconocidas no solamente porque la ley lo reconoce, sino que porque el servicio que están haciendo es muy importante. Eso, a mi juicio, no se ha producido y creo que también es un tema pendiente. ¿Cómo podemos validar un modelo universitario que claramente le ha hecho bien al país? ¿Y cuáles son los daños estructurales y económicos también que dejó este incendio para la universidad y para esa sede en específico? En términos muy generales, nosotros hemos tenido vamos a tener que gastar cerca de $1 millón en reponer lo que son las quemas de los 2 pisos. Afortunadamente, ya están trabajando en eso, sí, ¿cierto? estamos trabajando, estamos limpiando, y si uno vaya y entra, digamos, la verdad es que el trabajo ha sido encomiable. Además, hemos tenido gente con mucha capacidad de trabajo y además muy cercana a nosotros. Así que yo diría que dentro de muy poco estaremos ya en condiciones, digamos, de abrir la sede. Esperamos que podamos tener un tránsito hacia la normalidad en el mes de enero. Ahora, hay que advertir una cosa: si ustedes pasan, porque esto es público, ¿no es cierto?, ustedes verán, digamos, que en el acceso por el lado Pío Nono y por el lado de Bellavista hay containers. Entonces, ¿quién? Containers, sí. Eso es para evitar que entren. Es que, a ver, más allá de la reja la pueden volver a romper, y más allá, digamos, que hayan carabineros o no, cuando llega una turba, además, hoy día los carabineros están maniatados, pues saben que no pueden hacer nada. Entonces, para evitar justamente eso, nosotros vamos a poner containers, que esperamos sacarlo en breve, pero mientras tanto, como no tenemos certeza que la autoridad pública, y en este sentido también es un llamado al gobierno, que tiene que defender a estos recintos universitarios, mientras eso suceda, vamos a tener que nosotros utilizar, ¿no es cierto?, nuestros propios recursos para defendernos. ¿Y de qué manera a futuro, cuando comiencen las clases, van a poder evitar que se produzcan estos hechos violentos, además de los containers, que me imagino que los van a sacar en el corto plazo? Yo espero, digamos, que exista conciencia de parte de las autoridades pública y que se ejerza efectivamente el monopolio de la fuerza, como corresponde a todo Estado que es legítimo, que nosotros podamos sacar, ¿no es cierto?, todas estas restricciones que tenemos al ingreso. Mientras no suceda, no podemos hacerlo. Esperamos que sea así. Ahora, yo creo que, y mi sugerencia hacia el futuro, es que yo creo que hay ciertos lugares emblemáticos. Es cierto que las fuerzas no pueden desplegarse por todos los recintos, todos los colegios, todas las universidades, todos los supermercados, pero hay lugares emblemáticos que sabemos, porque las redes sociales así lo indican, que tenemos que protegerlos. Yo creo que un lugar emblemático es la sede de Bellavista, como lo fue en algún momento también aquí muy cerca la sede de Los Leones. Hay universidades que han recibido también el mismo saqueo, el mismo vandalismo. El día de mañana puede ser con otra universidad que no sea una universidad privada. Por lo tanto, aquí hay que focalizarse en aquellos objetivos donde podemos tener serios problemas hacia futuro, porque cuando volvamos en marzo esperamos que ahora el mundo universitario se pueda normalizar. No sabemos bien, pero yo creo que ahí tenemos, insisto, tiene el gobierno una grave responsabilidad. Tiene que protegernos. Es su responsabilidad y es su deber. Estamos conversando con el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson. Los rectores de otras universidades que han sido vandalizadas, llevan 4 sedes, condenaron la quema, condenaron los daños producidos en la Universidad San Sebastián, dieron muestras de apoyo finalmente. ¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad universitaria en general? A ver, voy a mencionar, digamos, nosotros hemos recibido prácticamente de todas las universidades, y voy a decirlo con todas sus letras, de todas las universidades no estatales,
tradicionales, privadas post año 81, respaldo, solidaridad, no solamente del punto de vista de que aquí pueden ser ellos el día de mañana afectados, simplemente porque es la única forma de que podamos salir de esta atolladero en que estamos, porque creo que estamos en una situación realmente preocupante. Insisto, aquí, más allá, digamos, del lugar, de la calle, qué sé yo, cuando se quema un recinto que está orientado a formar estudiantes para la sociedad, estamos mal como sociedad, estamos enfermos. No he recibido, sin embargo, ninguna muestra, ¿no es cierto?, de apoyo, de solidaridad de parte de universidades no estatales. Tendrán sus razones para no hacerlo, pero me parece, digamos, que es una mala señal. ¿Y por qué cree, rector, que uno de los focos de la violencia ha pasado a ser justamente las universidades, considerando también que se supone que son los jóvenes los más activos, los principales actores de las movilizaciones? Porque yo tengo la impresión aquí que este es un fenómeno sociológico, contracultural. Uno dice, pero ¿cómo se está yendo contra la cultura? Yo creo que son objetivos que pueden provocar alarma pública. O sea, cuando uno vandaliza una universidad, que es donde acuden estudiantes, hay que recordar una cosa, es que detrás de los estudiantes están familias, que están preocupadas, porque evidentemente hay un problema de inseguridad, que no sabemos qué va a pasar en marzo, ¿no es cierto?, porque la inseguridad, y cuando avance los meses hacia invierno, hoy día hay luz hasta las 9 de la noche, pero después no. Entonces hay todo un asunto que tiene que ver con una cultura que está entronizada de violencia, de vandalismo, y yo creo que aquí hay lisa y llanamente maldad. O sea, se está buscando, ¿no es cierto?, provocar y perturbar el orden público de sectores sociales. Yo he hablado de la cultura tanática, digamos, esta cultura de la muerte, del negacionismo, del antivalor, ¿no es cierto?, de destruir por destruir, ¿cierto?, que es un poco una destrucción contra el sistema, contra la sociedad. Anarquía, en el fondo es anarquía. Alguien decía, digamos, si un Estado no es capaz de lograr una libertad que se conjuga con una especie como de equilibrio entre un poder del Estado, que es necesario, ¿no es cierto?, para el orden público, y una sociedad civil que también es necesario que tenga la capacidad para poder participar activamente. Cuando no está ese equilibrio, uno llega o al despotismo, cuando un Estado que interviene, digamos, en forma dictatorial, o llegamos a la anarquía. Alguien decía, digamos, la libertad es un pasillo estrecho entre un poder y otro. Si nosotros no logramos mantenernos al medio, vamos a caer al despotismo, que es en el fondo la dictadura, ¿no es cierto?, de alguna forma, o vamos a caer simplemente a la anarquía, que es un poco lo que está sucediendo en este país. Rector Carlos Williamson, estamos hablando de la violencia, ¿cierto?, de que no se ha logrado controlar el orden público. La semana pasada vimos, por ejemplo, también, porque usted hablaba de la clase política, de este dibujo del diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, que difundió este dibujo infantil, que salía él disparándole con una metralleta al presidente Piñera. Hemos visto funas en el Congreso, hemos visto muchas funas en las calles también a parlamentarios. En este mismo ambiente, el 6 y el 7 de enero se va a realizar la PSU. Quiero preguntarle cuán complejo cree que se ve el ambiente y si cree que hay esperanza de que se pueda realizar la prueba con normalidad. Primero decirte que yo creo que vamos a poner a prueba, porque más allá de todo lo que ha sucedido, vamos a poner a prueba la capacidad como país, ¿no es cierto?, para permitir que se tome una prueba que viene tomándose con distintas modalidades, ¿no es cierto?, hace más de 50 años. O sea, creo que esto es una prueba de fuego. Es una prueba de fuego, primero, a la autoridad pública de defender los recintos donde se puedan tomar esta prueba. Sería completamente inédito, digamos, que no se pudiese rendir. Por lo tanto, yo creo que tenemos que agotar todos los medios para proteger a los estudiantes que van a tomar la prueba. Ahora, el hecho, digamos, que tengamos algún tipo de dificultad para tomar la prueba, yo sé que el DEMRA, en fin, todas las autoridades correspondientes están tomando todas las providencias para en el caso, digamos, que haya algún tipo de desmán. Hoy día estaba leyendo justamente un llamado, ¿no es cierto?, a boicotear la prueba. Decimos que es una prueba que efectivamente es una prueba que tiene problemas, que tiene defectos, pero no podemos llegar. Están exigiendo aplazar la prueba, claro, definitivamente. Pero sí, a ver, no se puede aplazar. O boicotearlo. No se puede aplazar. Primero, digamos, no se puede aplazar porque ya los plazos están tan estrechos que... Ya se aplazó. Claro, pues digo, primero, digamos, habría que decir una cosa, se podría aplazar siempre y cuando ocupáramos febrero, pero hay que recordar, digamos, que la Universidad Estatal dijeron perentoriamente, nosotros no podemos utilizar febrero porque, de acuerdo al Estatuto Administrativo, los trabajadores nuestros, ¿cierto?, tienen todo el derecho de ya tener vacaciones en febrero. Por tanto, si nosotros aplazamos la prueba, tendríamos que irnos a una postulación y a una matrícula a fines de marzo, comienzo de abril. Significa empezar a comerse parte del semestre, por lo tanto no es posible aplazarla. Ahora, en el caso no se puede rendir, claro, existe la alternativa, digamos, de las notas del NEM, ¿no es cierto? Y también, pero es un mal remedio, es un remedio, ¿no es cierto?, de algo que tiene que ser que las personas que han estudiado responsable y conscientemente
puedan darla. Ahora, hay otra Y cosa es cambiarle importante. las reglas del juego a último minuto, en el Sí, fondo, pues, a esas y personas además- que se estaban preparando. Y además, digamos que desde el punto de vista de las brechas socioeconómicas, cuando uno pone, ¿no es cierto?, esta prueba dentro de todo corrige en alguna medida el problema de la distorsión que hay en términos de las brechas de inequidad entre los sectores sociales. Si nosotros nos vamos solamente por el NEM, ¿no es cierto?, y el ranking, vamos a tener que acentuar la brecha de inequidad y van a entrar más estudiantes que tienen posibilidades de tener buenas notas en buenos colegios y van a quedar fuera estudiantes de colegios públicos. Por lo tanto, aquí también hay un asunto de carácter ético. Bueno, esperemos que no suceda Ojalá nada. que no sea así y se Bueno, pueda abrir. nos tenemos que despedir. Muchas gracias, rector Gracias. Carlos Williamson, por haber estado acá con Gracias, nosotros. Magdalena, por todas las preguntas y gracias también a la Radio Escucha y Radio Agricultura. Y un muy feliz año nuevo para usted y también para todos nuestros auditores. Quédense en sintonía con Conectados porque viene el Checho Irane. Nosotros nos encontramos nuevamente el jueves. Que tengan unas felices fiestas. Fue La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos analiza diariamente los temas que marcan la pauta, la visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Rosario Brito.